gritaban los padres del niño angustiados. Y pronto, el pueblo entero se dispersó entre las casas y los árboles buscando a aquel pequeño. De entre los encinos, aún con sus rodillas reumáticas, salió corriendo doña Margarita, gritando desesperada. ¡El payaso! ¡El payaso se llevó al niño por la barranca! Amigos, qué bueno es encontrarnos una semana más en otra sesión de historias de terror de Gritos en la Noche. La historia que hoy nos llega de parte de Eduardo Cadena es sin duda extraña y aterradora. Esperamos que la disfruten, así que quédense con nosotros. Recuerden compartir este contenido, dejarnos su pulgar arriba y comentarnos qué les pareció. Y ahora bien, apaguen las luces, vayan por una taza de café y prepárense para el miedo. Hola, amigos de Gritos en la Noche. Hoy quiero compartirles algo que, bueno, fue muy perturbador. Sobre todo habiéndolo vivido siendo apenas un niño. Crecí en un pueblo enclavado en la Sierra de Guerrero. No éramos la comunidad más alejada, pero sí estábamos lo suficientemente aislados y retirados de cualquier ciudad grande para sentirnos en un mundo completamente diferente. Por supuesto, ahí no llegaban muchas cosas. Sobre todo, nada que tuviera que ver con cultura y entretenimiento. Hasta una noche de verano, en que la lluvia había obligado a todos a guardarse desde temprano en sus casitas de madera. En las noches así, conviene no salir, porque el mal anda dando la vuelta, decía mi abuela, alumbrada por el fogón mientras cenaba un poco de café con un plato de frijoles. Sí, era una noche tenebrosa. Y es que el exceso de tranquilidad es igualmente inquietante, tanto como lo son los ruidos desconocidos en la noche. Había, por supuesto, también temor de que la barranca se desgajara o de que el río cercano comenzara a desbordar sus aguas como lo había hecho casi 50 años atrás. Pero así, con temor y nerviosismo, el pueblo entero se fue a dormir, aunque algunos juraron que la calma en la tormenta fue interrumpida por el ruido metálico de martillos clavando cosas de metal y animales relinchando y barritando casi al llegar la mañana. El sol salió con una tranquilidad inusual. El ambiente húmedo lo llenaba todo, hasta un punto en que hacía que a mi abuela le dolieran los huesos. No pasó mucho tiempo antes de que unos toquidos entusiastas llamaran a nuestra puerta. Al abrir, mi madre se encontró con la sorpresa que había traído Juanito, el tendero local. Un circo había llegado de alguna forma durante las primeras horas de la mañana. Aquella compañía se había establecido en lo bajo del monte, justo en la entrada del camino para llegar al pueblo. ¿Era extraño? Por supuesto que sí. Pero aquello no quitaba el entusiasmo que todos los pobladores tuvieron al ver llegar un espectáculo tan inusual a nuestras tierras. Todos fuimos a ver de qué se trataba. Apenas unas carpas sucias y rotas
formaban una escueta estructura de aquel circo, que a esa hora de la mañana parecía completamente vacío, exceptuando los corrales improvisados, donde habían 3 caballos, un elefante, y sentada junto a estos, una anciana señora de vestido desgastado, pelando lo que parecían ser unas papas en una charola de plástico. Parecía un circo muy humilde, pero tal vez eso haría que no fueran demasiado costosos sus boletos y todos pudiéramos pagar la entrada para disfrutar de sus atracciones. Aquel lugar, a final de cuentas, era el campo. Así que mientras todos esperábamos a que llegara la noche para el circo, nos ocupamos en las actividades propias de los campesinos: arar la tierra, ordeñar los animales, reparar nuestras viviendas, comer e ir a la escuela comunitaria, y todo aquello que conllevaba un día normal. ¡Boletos! ¡Boletos para el circo! ¡Hay boletos para el circo! Llegó afuera de nuestras casas un hombre gritando que nos hizo salir a muchos emocionados. Parecía ser un payaso, pero como si se hubiera quedado a medio maquillar probablemente, y que tampoco le hubiera dado tiempo de cambiarse sus viejos pantalones cafés y su camiseta claramente manchada de tierra y polvo, que parecían nadar en su cuerpo extremadamente delgado. 30,000 pesos de aquel entonces costaba cada entrada. Con ahorros y ayudando a quienes no tuvieran el dinero de sobra, logramos comprar entradas para todos en el pueblito. Sería una noche emocionante. El circo solo lo habíamos visto en la televisión, y también cuando alguna vez unos misioneros llevaron un proyector para mostrarnos Dumbo. Sin embargo, el entusiasmo casi unánime no era compartido por Martín, un joven que acostumbraba a vivir adormecido por el alcohol en los caminos de nuestro pueblo o en las comunidades cercanas. No, yo no quiero ir. Yo los vi cuando... dijo aquel joven exaltado. No entienden, no son personas normales. Lucían extremadamente horribles y reían de forma macabra. Además, dentro del circo había otra cosa. Había algo que estoy seguro que no era humano. Dijo Martín, claramente aterrado, mientras contaba que la noche anterior, cuando el circo había llegado, la lluvia lo había sorprendido dormido en una banca techada sobre el camino. Con lo borracho que estaba, se había caído hasta la plancha de cemento que le servía de piso firme a aquella parada de autobús, quedando oculto debajo de la banca misma. Y ahí había dormitado hasta que en las últimas horas de la madrugada, los golpeteos en las cuñas que detenían aquellas carpas lo habían despertado. Pudo ver a las personas que montaron ese circo. Eran apenas 4 hombres, todos escuálidos y delgados, como aquel payaso que nos había visitado. Pero eran dirigidos por 2 hombres enormes y horribles que, a decir de Martín, parecían payasos monstruosos. Martín estaba muy alterado, pero siguió contando que podía escuchar claramente a aquellos 2 hombres reír de una forma horrible y decir que por fin encontrarían niños. Fue entonces que uno de estos comenzó a olfatear,
haciendo los mismos ruidos que hace un cerdo al buscar su comida entre el lodo. Esos olfateos hicieron que esas dos enormes figuras voltearan hacia aquella banca. Pero para fortuna de Martín, un puñado de hierbajos secos lo cubría perfectamente. Después, un enorme gruñido proveniente de esas carpas hizo que esos dos sujetos perdieran interés en él y fueran energéticos hacia la parte de atrás de la recién levantada estructura del circo, donde aquel joven solo decía haber visto una sombra enorme. La sombra de un ser con piernas retorcidas y cuernos como de venado en la cabeza. En ese momento, Martín rodó hacia la parte de atrás del camino para quedar cubierto por unos matorrales. Y entonces se levantó y corrió nervioso. Corrió teniendo que rodear todo el monte para subir al pueblo por la siguiente vereda, mientras sentía cómo algo enorme venía detrás de él. Todos en el pueblo fueron incrédulos ante su historia. Y es que ¿quién iba a confiar en la palabra de un borracho? Pero debieron hacerlo. Debimos creerle. 9 de la noche era la hora marcada para la función. Francamente, era algo tarde para un lugar donde la oscuridad lo cubre todo a partir de las 6. Todos esperamos pacientes y algunos incluso vistieron sus mejores galas disponibles para asistir al espectáculo. La anciana mujer que pelaba papas más temprano era quien daba entrada al circo. Adentro varios actos de payasos que a la vez hacían de trapecistas, equilibristas y domadores de aquel elefante y los caballos, compusieron una función seguramente paupérrima, pero que para nosotros resultó el espectáculo más mágico de nuestra vida. Faltaban 2 actos únicamente. Para este punto, el viento había comenzado a soplar, agitando la endeble estructura. Los artistas se tomarían un pequeño descanso antes de continuar. Después de todo, durante toda la noche habían estado cambiando vestuarios viejísimos por otros aún peores para asumir las diferentes personalidades que encarnaban en la función. Fue entonces que durante aquel último intermedio, Gibran, el hermano menor de Martín de apenas 9 años, y su amiguito Josué, decidieron subir la pequeña loma en sus bicicletas para obligar a Martín a que bajara a disfrutar las últimas atracciones de la noche. Les tomaría apenas unos minutos. Sus padres ni siquiera pudieron detenerlos en su carrera hacia el pueblo. Aquel niño emocionado quería que su hermano, al que tanto quería, se encontrara con toda esa magia. Pero al llegar al pueblo, ellos encontraron algo muy distinto. Muchas de las puertas de las casas estaban abiertas, y afuera de estas esperaba un hombre enorme, sucio, y que despedía un aroma pútrido que pudieron detectar a 1 metro de distancia. Llevaba un horrible maquillaje de payaso. El ruido de las bicicletas hizo que aquel sujeto volteara claramente para ver a aquellos niños, y sin decir nada más, se abalanzó hacia ellos, pero entonces Martín, que al parecer había estado escondido viéndolo todo, salió de su casa corriendo, gritándole a su hermano que pedaleara, que le avisara a sus padres de lo que estaba ocurriendo. Gibran pedaleó desesperado, sin darse cuenta que la lluvia que comenzaba a caer
había hecho que Josué resbalara. Martín también se había quedado atrás. Los aplausos impacientes del pueblo demandaban que continuara el espectáculo en aquel circo, que de repente había quedado completamente en silencio. Fue entonces que Gibran llegó gritando que había un payaso demonio en el pueblo. Por supuesto, todos lo tomaron a broma. Sin embargo, algunos hombres se levantaron de su asiento para salir a buscar a los actores y no pudieron encontrar a nadie. Mientras tanto, los padres de Josué preguntaban por qué su hijo no había regresado. No tardaron ni 5 minutos antes de que el pueblo entero comenzara a correr subiendo la loma, que ahora parecía más inclinada al estar completamente llena de lodo. Querían llegar a sus casas. En el camino encontraron a Martín tirado boca abajo, pensando que podía estar muerto, ya que su cara estaba sumida en aquel fango. Sus padres se quedaron levantándolo, intentando que aquel joven reaccionara, mientras el resto del pueblo seguía subiendo la loma, angustiados por lo que estaba ocurriendo, aunque no estaban seguros de qué se trataba. Arriba, todos encontraron sus casas con las puertas abiertas y sus pertenencias revueltas. La Virgen, que descansaba en un nicho junto a la casa de don Ramón, estaba tirada en el fango, completamente rota. Gritaban los padres del niño angustiados, y pronto el pueblo entero se dispersó entre las casas y los árboles buscando a aquel pequeño. De entre los encinos, aún con sus rodillas reumáticas, salió corriendo doña Margarita, gritando desesperada. ¡Ah! ¡El payaso! ¡El payaso se llevó al niño por la barranca! Los hombres fueron los primeros que echaron a correr hacia allá, intentando impedir que aquel payaso se llevara al pequeñín. Los jóvenes tomaron la vanguardia, llegando primero al borde de la barranca, que desde ese punto era muy difícil de descender. Por otro lado, les tomaría mucho tiempo llegar hasta el siguiente punto de descenso. Tal vez doña Margarita había visto mal, pensaron. El grito de aquel niño los hizo voltear la mirada. Abajo, caminando junto al río, una criatura horrible, difícilmente clasificable como un hombre, llevaba cargando a Josué como un costal de papas. Aquello en verdad lucía como un payaso. Al menos por el maquillaje blanco de su rostro, que era muy notorio con la luz de la luna, en la total oscuridad de la noche. Pero sobresaliendo de entre los matorrales, seguramente ese sujeto medía alrededor de 2 metros y en su cabeza, una especie de protuberancias sobresalían como los cuernos de un venado joven. El padre de Josué estuvo a punto de aventarse desde el risco, intentando alcanzar a su hijo, pero todos lo detuvieron. No sobreviviría a la caída y ¿de qué serviría que estuviera muerto? Los jóvenes entonces se echaron a correr hacia el punto de descenso cercano, mientras aquel monstruo y el niño se perdían en la maleza y en la distancia. Los gritos del pequeño retumbaron en el paraje durante algunos minutos más, pero también terminaron perdiéndose.
Fue mucho el tiempo que esperamos. Pasaron tal vez 3 horas hasta que volvieron los muchachos, sucios, maltratados y completamente destruidos moralmente. Habían seguido las pisadas enormes de aquella cosa y los gritos del niño, hasta que finalmente se habían topado con un muro de piedra que era imposible que alguien hubiera escalado simplemente así. No pudieron continuar más, y con los ánimos por los suelos, decidieron volver para avisar que habían fracasado. El pueblo estaba devastado. Nadie pudo hacer más que esperar. Esperar hasta la mañana para ir a buscar a las autoridades a la ciudad más cercana. Nadie durmió en eso que pareció una noche eterna. Y algunos sugirieron quemar el circo, que extrañamente parecía abandonado, exceptuando los animales. Uno de los vecinos trajo a la policía casi a media mañana. Lo examinaron todo. Saqueadores y robachicos fue su inepta conclusión, pero todos los que habíamos estado ahí sabíamos que aquello había sido algo más. Dentro de los camiones que habían transportado ese circo se encontraron huesos. Huesos pequeños que parecían de la columna vertebral de niños. Las autoridades dijeron que eran de cerdo, pero la gente de aquel lugar, acostumbrada a matar animales para consumirlos, lo negó completamente. Aquellas carpas estuvieron en pie casi 2 semanas, con los animales siendo cuidados por algunos de mis vecinos. Hasta que una mañana, después de otra noche lluviosa, encontramos que el circo había sido completamente removido y ni las carpas, ni los animales o los camiones estaban ahí. ¿Quién había podido hacer aquello? Josué nunca apareció. Casi 20 años después, una horrible noticia cimbró a las comunidades cercanas. Muchas de ellas recordaban su encuentro con aquel horrible circo, y en ese momento, el recuerdo volvió a cobrar forma. Dentro de los bosques en la sierra, por error, unos espeleólogos habían encontrado junto a la entrada de una cueva un montón de huesos. Eran huesos de niños. No de 1 ni de 2. Se determinó que había huesos de al menos 16 infantes. Esos restos óseos eran perturbadores. No había cráneos algunos y presentaban marcas de mordidas profundas, además de estar muy deteriorados por la humedad, haciendo imposible su identificación. Solo esperábamos que ahí no estuviera Josué, pero vamos, después de tantos años, si no estaba ahí, tal vez estaba en otro montículo igual. Hoy vivo en la ciudad. El campo es hermoso. Siempre que puedo le recomiendo a la gente que lo experimente, que lo viva. Pero esas zonas rurales, esos lugares tan aislados del mundo, también ocultan grandes horrores, grandes misterios y secretos que para nosotros, al resguardo de nuestras casas de concreto, son difíciles de imaginar. Pero están ahí, afuera, esperando que nos topemos.